chicos? Ahorita sí. Apareció. Ahorita sí, ¿verdad? Ahorita sí ya apareció. Vaya, buenos días. Entonces, de nuevo, por efectos legales, esta es la clase número 1 de hormonas. Vamos a comenzar con una pregunta que siempre les hago cuando, cuando comienzo con esta clase. Siempre les hago la misma pregunta. ¿Andan hormonados ustedes en este momento? A ver, ¿sí o Sí. no? Claro que sí, ¿verdad? Entonces, Sí, fíjense, por supuesto, andan hormonados, claro que sí. Entonces, las hormonas prácticamente son unas estructuras químicas que manejan parte de nuestro metabolismo, aparte de nuestra fisiología, la manejan. Cuando muchas personas piensan que cuando hablamos de hormonas solamente se hablan de hormonas sexuales, ¿verdad? Y por eso la pregunta que les hacía al inicio, miren, andan hormonados. A ver, todos andamos hormonados. El hecho de que tengamos una glucosa dentro de los parámetros normales significa que nuestras hormonas están en buen estado. Por ejemplo, alguien si en este momento se miden la glucosa, para los que no han desayunado, deben tenerla abajo de 100. El hecho que tengamos esa glucosa a ese nivel quiere decir que nuestras hormonas están bien y no las hormonas sexuales. Es muy cierto que parte de las hormonas sexuales también intervienen en nuestro metabolismo, pero aparte de ello hay otras hormonas que controlan todo nuestro metabolismo, ¿verdad? El, bueno, este señor, pueden ver, si no se pasa la diapositiva, me avisan. ¿Ya pasamos la diapositiva, chicos? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. sí, que a veces tengo problemas con esto. Entonces, este señor, que lo van a ver bastante en fisiología de Henry Starling, es una de las primeras personas que acuñó el término de hormona. Antes, allá alrededor de los 1800, 1700, ni idea de qué era hormona, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, podría parecerse a este de Shrek, con acromegalia y todo, y no se sabía el por qué, ¿verdad? Entonces, este señor fue el primero que acuñó el término de hormona, y para él decía que eran mensajeros químicos llamados hormonas, ¿verdad? Entonces, que cuando se comenzó a utilizar este término y decía que estas eran como mensajeros químicos que se llevaban de un órgano, ups, perdón, no sé por qué, perdón, no sé qué está pasando, pero yo no fui. Veamos, tal vez acá. Es que, permítame. Aquí estamos, tal vez con esto. No sé por qué siempre tengo problemas con esto. Entonces, este señor fue uno de los primeros que acuñó este término y para él eran mensajeros químicos que se eran llevados de un órgano a través del torrente sanguíneo y hacían efecto en tejidos distantes, ¿verdad? Entonces de allí se vino utilizando el término de hormonas alrededor de 1900 y algo. Entonces, ¿qué son las hormonas? Son señales químicas secretadas hacia el torrente sanguíneo que actúan en órganos distantes, usualmente de una manera regulatoria. Entonces, aquí, según este concepto que nunca se los pregunto, ¿por qué? Porque no me interesa que se aprendan algo tan textual, ¿verdad? Sino que lo comprendan y tiene un error, porque dice, hormonas son señales químicas secretadas hacia el torrente sanguíneo que actúan en órganos distantes, usualmente de manera regulatoria. Si ven este concepto, habla primero de señales químicas. Eso quiere decir que pueden ser cualquier naturaleza química, pueden ser proteínas, pueden ser derivadas de esteroides, pueden ser péptidos, etcétera, etcétera. Entonces, el corazón, al igual que otros tejidos, puede formar hormonas. Entonces, y no por eso considerarse un órgano endocrino, ¿verdad? Entonces, esta definición tiene algunas carencias. Por ejemplo, dice, son señales químicas secretadas hacia el torrente sanguíneo. ¿Todas las hormonas son secretadas hacia el torrente sanguíneo? No,
No todas las hormonas son secretadas hacia el torrente sanguíneo. Hay diferentes formas a través de las cuales actúan las hormonas, unas en sus células vecinas, otras se van al torrente sanguíneo y otras actúan sobre ellas mismas. Entonces se queda muy corta. Veamos el segundo concepto que dice que las hormonas son mensajeros químicos del cuerpo. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo. Afectan muchos procesos distintos, incluyendo crecimiento y desarrollo. Entonces, aquí este concepto también tiene ciertas carencias porque dice, ¿son mensajeros químicos del cuerpo? Obviamente que sí. ¿Viajan a través del torrente sanguíneo? Sí, lo hacen, pero no necesariamente todos. Entonces, surten su efecto lentamente. Mm, no necesariamente. Algunas hormonas no lo hacen lentamente. Por ejemplo, cuando ustedes van a una discusión tienen la hormona que también es un neurotransmisor, la adrenalina. Por ejemplo, que eso es lo que hacen cuando se les hace una pregunta, comienzan a acelerarse el corazón, una gran taquicardia. Y ese es el efecto conjunto de la adrenalina junto a su receptor, ¿verdad? Y que lo hace inmediatamente, al igual la insulina y otros. Sí, dígame, ¿quién levantó la mano? Doctor, buenos días. Creo que no se le está pasando la diapositiva. Estoy en el concepto de hormona. Ajá. A mí la que me parece es la del señor que nos presentó. De Starling. Sí, De Starling. Y en este momento, no, sigue en la no. misma. Síguelo. Ups, perdón. Vamos a ver. Mm, no sé qué pasa. Vaya ahora. Dejó de presentar, doctor. Y en este momento no estoy presentando. No se les ve nada. Que yo sí, Ahora ¿verdad? sí, Ya Hoy está sí. cargando. El concepto de hormonas, ¿verdad? Sí. Vaya, entonces bueno, vamos a seguir así porque no sé qué le pasa a mi compu, si le falta un parche o qué. Bueno, entonces estas hormonas vieron el concepto de hormonas. El punto es que no se queden con un concepto que todas viajan al torrente sanguíneo y que actúan lentamente. Hay diferentes clases de hormonas, diferentes clases de hormonas. Por ejemplo, las hormonas que vienen, ¿alguien usa esa libremente, verdad? Veamos, entonces lo que nos interesa a nosotros es esto. El ojo, está borroso, no sé si la señal, pero yo lo veo bien, chicos. se traba Sí, después doctor. de borroso. E incluso hay problemas con el audio de vez en cuando, con su A audio. veces no se le escucha. Permíteme, quiero ver. Pues qué raro, qué raro, ¿eh? Bueno, esta sí se ve borrosa. Esta sí, sinceramente sí se ve borrosa porque son todas las vías metabólicas, que es lo que nos interesa a nosotros, ver el efecto de las hormonas en las vías metabólicas y es lo que al final ustedes se van a tener que aprender, el metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas y cómo las hormonas actúan en él. Entonces, esto, ¿sí se ve bien esto? Sí, eso sí. 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 Ah, vale, vale. Entonces creo que son algunas diapositivas. Vale, entonces, miren, nosotros tenemos diferentes clases de hormonas, unas que actúan favoreciendo la síntesis de los nutrientes o de reservas, que son los que aumentan, por ejemplo, la síntesis de lípidos, el almacenamiento
de colesterol, perdón, de lípidos, la síntesis de colesterol, síntesis de proteína, el almacenamiento de glucógeno. Entonces, como representante tenemos a estas la insulina. Y hay otras hormonas que favorecen la degradación de estos nutrientes, por ejemplo, eh, o vías metabólicas catabólicas, por ejemplo, la degradación de los lípidos, de los triacilgliceroles, lipólisis, la oxidación de los ácidos grasos, beta oxidación, la degradación de las proteínas, la degradación del glucógeno o la formación de glucosa a partir de compuestos no carbohidratos, ¿verdad? Entonces, a estas hormonas se le llaman hormonas catabólicas, donde está representante las hormonas tiroideas, las hormonas del crecimiento. Ojo, la hormona del crecimiento ah, es una excepción porque tiene actividades anabólicas y tiene actividades catabólicas también. Luego tenemos al cortisol y luego a la adrenalina. Permítame. Vamos a silenciar algo. Creo que no sé si es el mío, el WhatsApp, el mío o es el de ustedes. Vale. Entonces, acá, en conjunto a estas hormonas, a unas se le llaman contrarreguladoras a las hormonas que contrarregulan la actividad de la insulina. La insulina es la hormona anabólica de excelencia que favorece, sí, dígame. Hola, ¿alguien levantó la mano? No. Vale, entonces, la insulina es la hormona anabólica. Todas las hormonas que se oponen a la actividad de la insulina se le denominan hormonas contrarreguladoras. Lo que vamos a ver al final es un poco más la insulina, el glucagón, la adrenalina lo vamos a dejar para fisiología porque tiene actividades de neurotransmisor y actividades también como una hormona catabólica. El cortisol sí lo vamos a ver, la hormona del crecimiento y las hormonas tiroideas lo vamos a ver también en esta clase. Entonces, veamos. ¿Cuáles son los principales órganos que nosotros tenemos, los órganos endocrinos que tenemos en nuestro organismo? Bueno, son varios, comenzando desde el hipotálamo, hipófisis, glándulas tiroideas, glándulas suprarrenales y los ovarios. Entonces, hay muchos autores que consideran al tejido adiposo como también un tejido endocrino y a otros tejidos también. Por ejemplo, en el tracto gastrointestinal ustedes ven que también se secretan muchas hormonas. Entonces, y hay algunos investigadores que consideran al tracto gastrointestinal también como un órgano endocrino, ¿verdad? Aunque hay otros que no lo hacen, por ejemplo, dicen, bueno, ¿el corazón secreta hormonas el corazón? ¿Sí o no? Claro que sí, secreta hormonas, pero no es un órgano endocrino, al igual que el estómago. ¿El estómago secreta hormonas? ¿Secreta hormonas? Claro que sí, y una de ellas es la grelina. La grelina es una de las hormonas que fue descubierta hace ya unos 20 años, ¿verdad? Que es la hormona orexigénica de excelencia y que es formada al nivel del estómago. Y de ahí tenemos solo los demás órganos endocrinos, ¿verdad? ¿Cómo se clasifican cómo se clasifican las hormonas según su estructura? Se clasifican en aminas, en péptidos, en proteínas, en derivados de esteroides, etcétera, etcétera. En aminas tenemos a la dopamina, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, y las hormonas de la médula suprarrenal, epinefrina y noradrenalina. Ojo, cuando hablamos de glándulas suprarrenales, tenemos la corteza y también tenemos la médula. En este caso, me estoy refiriendo a la médula suprarrenal. Por favor, no se vayan a confundir. Entonces, ahí tenemos que se secretan la adrenalina o epinefrina y la noradrenalina. También tenemos péptidos menos de 100 aminoácidos, donde tenemos las hormonas hipotalámicas,
hormonas hipofisiarias, las pancreáticas, las hormonas reguladoras del calcio, las del corazón, y hormonas endoteliares y otras más, ¿verdad? También tenemos proteínas donde tenemos las hormonas hipofisiarias, la TSH, la GH, la prolactina y las glucoproteínas. La LH, FSH, TSH, la tirotoplina parasitaria, la gonadotropina coriónica, la inhibina, activina como por ejemplo, ¿verdad? ¿Se los voy a preguntar esto? No, no se los voy a preguntar, pero sí es importante que ustedes se los aprendan. Cuáles son las aminas y cuáles ya son ya los grandes péptidos, las hormonas que representan grandes péptidos, ¿verdad? Y tenemos a los esteroides, que estas se producen ya sea en las glándulas suprarrenales, en los ovarios, en los testículos, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, veamos, las hormonas de la corteza adrenal que se derivan del colesterol, la aldosterona, el cortisol, corticosterona y otras y otras. Las clásicas ováricas, los estrógenos, la progesterona y las testiculares, testosterona, dihidrotestosterona y el estradiol. Entonces, en conclusión, podemos decir que un resumen, conclusión que tenemos hormonas peptídicas, las catecolaminas, que son las aminas biógenas. También tenemos a los también eicosanoides, que no se los había mencionado, las hormonas tiroideas, esteroideas, las hormonas derivadas de la vitamina D y las hormonas retinoides o derivadas de la vitamina A. Entonces, eso en conclusión. ¿Cómo actúan las hormonas? Las hormonas pueden vertirse a través del torrente sanguíneo, que de ahí viene el término endocrino, ¿verdad? Entonces pueden, para que actúen en órganos distantes, o pueden actuar de una forma parácrina o de una forma autócrina. Por ejemplo, la insulina a nivel del páncreas. La insulina tiene efectos, o también el glucagón tiene efectos en las células vecinas, en las células alfa, en las células beta, porque actúa de una forma autócrina y de una forma parácrina. Autócrina cuando su contenido prácticamente eh, eh, se vierte afuera de la célula, pero actúa en el mismo receptor de la misma célula, de forma parácrina cuando se vierte esta hormona y actúa en las células vecinas, ¿verdad? Entonces, otro punto importante que es de mencionar cuando se habla de hormonas es que la mayor parte de hormonas utilizan un transportador a nivel del torrente sanguíneo. Ya no se diga las hormonas que no son solubles en el plasma. Entonces, ahí tienen que muchas de ellas utilizan a la albúmina u otros utilizan a otro tipo de proteínas llamadas globulinas. Por ejemplo, las globulinas de unión a tiroxina, globulina de unión a las hormonas sexuales, la globulina de unión a corticosteroides y muchas otras, muchas otras. Entonces, el punto es que una hormona, al vertirse de su célula, si no puede disolverse en el plasma, se une a una proteína hasta llegar a su tejido diana. Por ejemplo, aquí tienen la globulina de unión a hormonas sexuales, las cuales se une a la testosterona. Una vez llegado a su tejido diana, esta se desliga de esta proteína y se introduce hacia la célula hasta llegar a su receptor, ¿verdad? Hablando de receptor, recuerden que ya vieron en la clase anterior todos los receptores o la mayor parte de receptores que estos mensajeros químicos utilizan. Si es una hormona que es peptídica, su receptor lo va a tener ¿a nivel de qué, chicos? A nivel de la capa lipídica de las membranas. A nivel de la membrana plasmática. Entonces, pero hay una excepción. Por ejemplo, la tiroxina, las hormonas tiroideas, que son derivadas de aminas, estas, a pesar de que se derivan de aminoácidos, su receptor es a nivel del núcleo.
¿Por qué? Porque es derivada de un aminoácido que es prácticamente es un anillo fenólico, que es derivado de la tirosina. Entonces, estas, a excepción de las otras hormonas que también pueden ser aminas biógenas, por ejemplo, la adrenalina o la dopamina, y a otras hormonas, por ejemplo, las pancreáticas hipotalámicas, que tienen su receptor a nivel de la membrana plasmática. Las hormonas tiroideas atraviesan la membrana plasmática y tienen su receptor a nivel del núcleo. Entonces, los tipos de receptores es muy importante que ustedes se los aprendan. Veamos, ¿en dónde inician las señales endocrinas? Nosotros tenemos diferentes ejes de control. Aquí nada se inicia a lo loco. El primer nivel de control que nosotros tenemos es el hipotálamo. El hipotálamo, ustedes ya saben que es un centro que tiene varios núcleos. Núcleos donde están los núcleos hipotalámicos, el ventromedial, el lateral, el dorsolateral, el paraventricular, y cada uno tiene sus propias funciones. Entonces están paralelos al tercer ventrículo. Allí se encuentran, y lo van a ver en fisiología, por ejemplo, allí se encuentra el centro de la saciedad, el centro del hambre, otros centros regulatorios, pero también está un núcleo muy importante, que es el núcleo arcuado o el núcleo arcuato, donde convergen muchas señales que regulan nuestro metabolismo. Entonces, aparte de todos estos núcleos en los cuales se forman hormonas, el primer nivel de control hipotalámico, el primer nivel de control hormonal, perdón, es el hipotálamo, ¿verdad? El hipotálamo no es nada más que una convergencia, ¿sí?, de células nerviosas, ¿verdad?, que se agrupan en núcleos hipotalámicos, ¿verdad?, que los tienen allí representados, y lo van a ver más en neuroanatomía. Entonces, de ahí tienen estas hormonas que son las hormonas hipotalámicas, las hormonas liberadoras de la corticotropina, la dopamina, hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Ojo, vean bien ustedes acá que siempre que se habla de estas hormonas hipotalámicas, siempre lleva hormona liberadora de corticotropina, hormona liberadora de hormona del crecimiento, hormona liberadora de gonadotropina, somatostatina, hormona liberadora de la tirotropina, hormona liberadora de la prolactina, y hay otras que, por ejemplo, aquí la grelina también aparece acá, a pesar de que su mayor sitio de síntesis es en el estómago. También hay grelina a nivel de los núcleos hipotalámicos. Entonces acá es muy importante que ustedes se aprendan su abreviatura. Recuerden que cuando en medicina se respeta la abreviatura del inglés, entonces cuando yo me refiero a la hormona liberadora de la corticotropina, solamente se puedo decirles CRH o GHRH, y ustedes van a saber que ya es la hormona liberadora de hormona del crecimiento. A estas hormonas también se les llaman liberinas, las pueden encontrar en diferentes literaturas como liberina, también, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, aquí hay una peculiaridad, que todas, la mayor parte, son aminas biógenas, por ejemplo, la dopamina, o son grandes péptidos. Vean, serina, glutamina, prolina, isoleucina, serina. Entonces, son grandes péptidos, entonces, que se encuentran en diferente conformación, ¿verdad? Se encuentran en diferente conformación. Entonces, pero aquí no tenemos derivados del colesterol. Lo tenemos. Casi todas prácticamente son hormonas, o son aminas biógenas o son hormonas peptídicas. Entonces, en conjunto, estas hormonas hipotalámicas, llamadas también liberinas, y junto a su abreviatura, son el primer eje de control, el primer nivel de control, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, donde se forma cada una, la TRH, la CRH, la hormona liberadora de corticotropina, de la tirotropina, y la hormona liberadora de las gonadotropinas en sus núcleos hipotalámicos. Entonces, el segundo nivel de control es la hipófisis,
Tanto la hipófisis como el hipotálamo están estrechamente relacionados, están comunicados a través del torrente sanguíneo, de si es la adenohipófisis, formando un plexo, este plexo hipotalámico hipoficiario, porte hipoficiario, ¿verdad? En los cuales el contenido hormonal del hipotálamo se vierte al torrente sanguíneo, y llega hacia la hipófisis anterior. La hipófisis es una glándula endocrina que está compuesta de hipófisis, una parte anterior llamada hipófisis anterior y una parte posterior llamada neurohipófisis o hipófisis posterior, en las cuales es nada más la prolongación de los axones. Quiero ver, aquí, vale. Si ustedes ven acá, vemos acá la adenohipófisis y la comunicación hipotalámica en esta ilustración, en las cuales el contenido de las neuronas hipotalámicas se vierte hacia el torrente sanguíneo, a este plexo hipotalámico hipoficiario, y así llega a las células de la adenohipófisis. Pero en la neurohipófisis, tanto el núcleo paraventricular como el núcleo supraóptico, sus axones se prolongan y forman la parte posterior de la hipófisis. Entonces, para secretar en el núcleo paraventricular la oxitocina y en el núcleo supraóptico la vasopresina u hormona antidiurética, ¿verdad? Entonces, vemos acá la vasopresina y la oxitocina, que es un péptido cuya diferencia, imagínense ustedes, la vasopresina, hormona antidiurética, su efecto tiene que ver con el riñón, con el agua. En cambio, la oxitocina, su efecto, ¿cuál es el efecto de la oxitocina, chicos? A ver, eso lo vieron en clase anterior. ¿Cuál es? Hormona de la felicidad. Sí, la hormona de felicidad, pero fisiológicamente hablando, Facilita las contracciones en el parto, creo. correcto, las contracciones uterinas. Ustedes, chicas, en algún momento, va a decir, bendita oxitocina. O sea, que la oxitocina es la hormona que hace que estas contracciones uterinas en el momento del parto, hace que el músculo liso uterino se comience a contraer. ¿Qué tipo de receptor utiliza la oxitocina? A ver, chicos. A ver. Ujú, ujú. Cric, 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 cric. Ajá. Sí, utiliza receptores serpentina también, ¿verdad? Acoplado. Quiero ver acoplado a GQ. Ajá. A GQ, creo que es a la fosfolipasa. Entonces, esto se lo recomiendo que se lo aprendan. Vean ustedes cómo es que casi la misma estructura y solo una diferencia en el residuo de aminoácidos en el tercero y en el octavo, donde cambian estos aminoácidos y les confiere ciertas propiedades diferentes. Imagínense, solamente el cambio de dos residuos de aminoácido en su estructura es un nanopéptido, entonces en los cuales cambian dos simples aminoácidos y les confiere unas grandes diferencias. Es cierto que la oxitocina a grandes concentraciones también tiene un efecto de vasopresina, hormona antidiurética de retención de agua, ¿verdad? Esto es hablando de la neurohipófisis. Si ustedes hiciesen un corte, tanto en la adenohipófisis como en la neurohipófisis, observarían esta diferencia de celularidad. Ven en la adenohipófisis múltiples células, pero múltiples células. En cambio, en neurohipófisis o hipófisis posterior, ven, hay una escasez de células. ¿Por qué? Porque la neurohipófisis no es nada más, permítame que lo vea. Este chucho. Lo malo de estar en casa. Entonces, la neurohipófisis no es nada más que la prolongación de los axones, ¿verdad? Del supraóptico y el paraventricular. Entonces, en la adenohipófisis tenemos acá los diferentes células que, que secretan o forman
las diferentes hormonas de la adenohipófisis, por ejemplo, los gonadotropos que forman la FSH y la LH, los somatotropos o somatotrofos también que forman la hormona del crecimiento, los tirotropos también la TSH. Entonces, los corticotropos que forman la ACTH o la corticotropina, entonces, y los lactotropos que forman a la prolactina. Estas hormonas tienen diferentes proporciones en la adenohipófisis. En esta ilustración que ustedes ven acá, en amarillo, aparecen las células o el porcentaje de celularidad que se encarga de formar la hormona del crecimiento, que es la que se encuentra en mayor proporción. Por ejemplo, nosotros estamos creciendo en todo momento, ¿verdad? Hasta que llega cierta edad, 18, 20 años. Entonces, que algunos todavía están creciendo un poco más lentamente, ¿verdad? Pero la hormona del crecimiento, aparte de sus que favorece el crecimiento longitudinal, tiene efectos metabólicos y de ahí su alta proporción en la celularidad de la adenohipófisis. Luego le sigue la ACTH y luego los corticotropos y luego los tirotropos. Otro punto muy importante es que estas células estructuralmente, algunas comparten cierta similaridad. Por ejemplo, algunas son glucoproteínas, en este caso vemos la LH y la FSH y la TSH, entonces en las cuales las cadenas alfa, tienen dos cadenas, perdón, las cadenas alfa son idénticas, pero la única diferencia son en sus cadenas beta. Entonces, cuando nos estemos refiriendo a las hormonas hipofisiarias, que es el segundo control hormonal, entonces vamos a estar hablando de las hormonas, hormona luteinizante, folículo estimulante, que estas son las gonadotropas, la hormona tiroestimulante o TSH. Apréndase las abreviaturas, por favor, que esté formada por las tirotropas. Entonces, la hormona del crecimiento o GH, somatotropas, la prolactina, latotropas y hormona adrenocorticotropa y las corticotropas por células corticotropas. Entonces, vean bien, siempre terminan en tropas, 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 tropas. ¿Por qué será que terminan en eso? ¿Por qué será, chicos? A ver, ¿por qué se le llama de esta forma? Gonadotropas, tirotropas, somatotropas, lactotropas, corticotropas. Ujú. Porque son hormonas tróficas. Estas son hormonas tróficas que ya vamos a ver el concepto. Tanto las hipotalámicas como las hormonas hipofisiarias son hormonas tróficas, ¿verdad? Veamos, ¿cómo se regula la secreción hormonal? La segunda pregunta que todo mundo se hace, ¿cómo se regula la secreción hormonal? Nosotros, como les estaba diciendo antes, tenemos diferentes niveles de control hormonal. Inicia con el hipotálamo y luego con la adenihipófisis y luego con los tejidos diana. Con los tejidos diana y así que después de esto, de los que llega a los tejidos diana, entonces esto se reparte a todos los tejidos, toda la secreción se reparte hacia todos los tejidos, teniendo como primer nivel hacia el hipotálamo secreta sus hormonas, acuérdense, las hormonas liberadoras de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de la corticotropina, de la tirotropina, etcétera, etcétera. Entonces, estas hormonas se vierten en el plexo hipotalámico hipoficiario y llegan a la hipófisis. La hipófisis, ojo, la hipófisis se regula, es regulada por el hipotálamo, sí, es regulada por el hipotálamo, pero ella también se regula, se puede autorregular, se puede autorregular. La hipófisis, al ser estimulada por el hipotálamo, secreta a otras hormonas tróficas, entonces que llegan a sus tejidos diana. Y estas en sí, una secreción, ojo, escuchen bien esto, si una secreción hipofisiaria, una hormona hipofisiaria, llega a un tejido diana y forma
a otra hormona, entonces a esta se le conoce como hormona trófica, ¿verdad? De la adenohipófisis. Y vemos acá, por ejemplo, tenemos el hipotálamo, se libera la CRH. Entonces, luego esta llega a nivel de lo hipofisiario y forma prácticamente la ACTH o corticotropina. Esta llega a las glándulas suprarrenales a estimular las glándulas suprarrenales y a formar una de las hormonas suprarrenales de la corteza suprarrenal de preferencia, que es el cortisol. El cortisol, al aumentar, hace una retroalimentación negativa e inhibe la formación de la corticotropina a nivel de la hipófisis y de la CRH a nivel hipotalámico. Y a esto se le llaman eje de retroalimentación negativo, que es lo normal y es lo esperado. Es lo esperado en todos los ejes. La mayor parte de ejes hipotálamo, hipófisis y tejido diana son negativos, pero también hay positivos, por ejemplo, cuando se habla de la prolactina, entonces, o de las hormonas sexuales, también que eso es un punto aparte. Por ejemplo, en la somatostatina acá, en la TRH, la TRH a nivel del hipotálamo llega a nivel de la hipófisis para liberar la TSH y la TSH llega a nivel de su tejido diana, que en este caso es la glándula tiroidea, y forma las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, al aumentar en su límite fisiológico, hace una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo, regulando su misma secreción e inhibiéndola, que es lo que se espera, eso es lo que se espera. ¿Por qué? Porque si estas hormonas no tuviesen su regulación, comenzarían a aumentar sobre los niveles fisiológicos, entonces, y nos podrían causar enfermedad. Esto es lo normal, los ejes de retroalimentación negativos, ¿verdad? Que es lo normal, ¿verdad? ¿Hay ejes de retroalimentación positivos? Sí, por ejemplo, pongamos el más sencillo, que es el de la prolactina. Por ejemplo, la prolactina, al nacer el bebé, comienza a succionar el pezón. Entonces, y aún más al nacer bebé, de las contracciones uterinas, eso es un estímulo para que se secrete prolactina. Entonces, al igual que la secreción del bebé, la secreción del pezón, perdón, la lactancia materna. Entonces, y eso estimula más y más liberación de la prolactina, que es un ejemplo de ejes con regulación positiva, ¿verdad? Entonces, estos ejes de retroalimentación negativa, cuando se les pregunte de los ejes hipotálamo, hipofisiaria y tejido diana, ustedes tienen que aprendérselo bien. Por ejemplo, si se les pregunta un eje hipotalámico hipofisiario relacionado a la glándula tiroidea, ustedes tienen que decir TRH, TSH, hormonas tiroideas. No vayan a cruzar hormonas, por favor. Entonces, no sé si me expliqué con estos ejes, chicos. ¿Sí? Todo claro. Todo claro. Vaya, perfecto. Avanzamos entonces. Entonces, vaya, ¿con qué Yo tengo frecuencia una pregunta. No sé si se me explica. ¿Con qué frecuencia se liberan las hormonas? Nosotros tenemos ciertos ritmos circadianos que son ritmos biológicos, que son como relojes en los cuales las hormonas se liberan a ciertas horas. Por ejemplo, el cortisol. El cortisol tiende a disminuir a las 24 horas, pero allá por las 4 o 5 de la mañana comienzan sus picos biológicos, ¿verdad? Sus grandes elevaciones. La hormona del crecimiento, al contrario, la hormona del crecimiento, cuando nos vamos a dormir allá a medianoche, existen las mayores liberaciones
y comienza a disminuir allá como en la madrugada, ¿verdad? Y así tenemos a la TSH con el mismo comportamiento y a otras hormonas cuyos relojes biológicos, hagamos lo que hagamos, siempre son los mismos. Por ejemplo, ustedes, por ejemplo, cuando se van a dormir, esto es un estímulo, ¿para qué? Para que se libere hormona del crecimiento. Por eso a un bebé, entre más duerme, mejor. ¿Por qué? Porque como está en una etapa del crecimiento, si ustedes los tratan de mantener despierto, estos ejes estos ritmos circadianos se interrumpen y alteran esta secreción hormonal. O si ustedes se desvelan, cuando lleguen a su internado, cuando hagan turnos, van a ver cómo se sienten ustedes hasta desubicados, que no encuentren si dormir, comer o no sé qué hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus ritmos circadianos se van a estar secretando, el cortisol, la hormona del crecimiento y otras hormonas van a estarse secretando a cierta hora. Y esos les van a afectar a ustedes, ¿verdad? Entonces, estos ritmos que ustedes ven, esta descarga hormonal a ciertas horas y rítmicamente todos los días y todo lo constantemente, ¿verdad? Entonces es lo que se conoce como ritmos circadianos. Casi todas las hormonas tienen estos ritmos circadianos y por eso las hormonas no, cuando se quieren evaluar, no se evalúan a cualquier hora porque ya se saben que hay picos de elevaciones a ciertas horas, ¿verdad? Ejemplo, veamos acá del cortisol. Ven ustedes acá en como las 2 de la madrugada, a las 4 de la madrugada, comienzan sus picos mayores. Sus picos mayores comienzan, ¿verdad? Llegando a las 6, las 8, las 10, comienza a disminuir como a las 10, ¿verdad? Y ahí durante todo el día disminuye así, disminuye hasta otra vez comienza a aumentar a las 4, como a las 4, 5 de la madrugada. ¿Para qué? Para prepararnos a nosotros para levantarnos y estar alerta, ¿verdad? Veamos entonces, veamos ya que hemos hablado algo de las hormonas tiroideas. ¿Hay preguntas al momento, chicos? A ver, antes que pase las hormonas tiroideas. Ajá, Iris. Sí, yo tenía una duda, no sé si estoy bien, pero una vez como, no recuerdo si escuché, leí que el cortisol también se le llama como hormona del estrés, pero no sé si estoy bien. Sí, sí, está bien. Eso lo vamos a ver en la clase. En la segunda clase, sí, en la segunda clase, que es la segunda parte, la segunda, sí, lo vamos a ver. Ya vamos a ver cuando veamos el eje hipotálamo hipófisis, glándula suprarrenal y las hormonas de la corteza suprarrenal, sí. Valeria. Sí, porque tenía una pregunta en cuanto a las proporciones que mencionó en la adenohipófisis, donde decía que en la hormona del crecimiento me parecía que aparecía como GH, es la que aparecía en mayor proporción. Tenía una duda si es en realidad la hormona que está en mayor proporción o las células que la producen. No, las células, son las células que lo producen, correcto. Sí, sí, muy buena pregunta. Son la celularidad ocupada por los somatotropos en la hipófisis es mayor que la de los otros. Por ejemplo, es mayor que la prolactina, es mayor que los tirotropos. Entonces, la hormona del crecimiento, por su importancia durante la infancia y también en el crecimiento longitudinal y en el aspecto metabólico también, porque la hormona del crecimiento aparte de que nos ayuda en el crecimiento longitudinal, también nos ayuda en el metabolismo. El metabolismo, en la ganancia de masa muscular. Por ejemplo, si ustedes ven a un atleta que utiliza hormonas anabólicas y utiliza también análogos de la hormona del crecimiento, gana masa muscular. Entonces, porque la hormona del crecimiento tiene que ver con el metabolismo. Ajá. Cristian. Sí, Hola, Cristian. tengo una pregunta también acerca de esto. ¿La cantidad de células es directamente proporcional o es conforme
a los ciclos circadianos o a la situación Sí, correspondiente sí, de sí, la persona. correcto, ¿no? Correcto. Si hay mala celularidad, obviamente va a haber mayor producción de hormona, pero dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Por ejemplo, a mi edad, obviamente, si ustedes comparan con su proporción de secreción de hormona del crecimiento con la mía, obviamente hay una diferencia. Y así va disminuyendo con reforma de la edad la hormona del crecimiento, ¿verdad? Con esto no quiere decir que la celularidad vaya disminuyendo, ¿no? Siempre es importante. Entonces, pero la proporción también se ve alterada cronológicamente. Esto significa por la edad, ¿verdad? En un niño, por ejemplo, un niño recién nacido o un niño, un infante, obviamente la proporción de hormona del crecimiento va a ser mayor. Ajá. Kenia, Doctor, disculpe, con referencia a los ejes que usted mencionó, ¿cuáles serían las hormonas que los delimitarían? Es decir, ¿quiénes son los principales? casi no te escucho, Kenia. No sé si yo soy el sordo, pero casi no te escucho. ¿Y ahora me escucha? No, Kenia. Allá mi Dios se te escucha, pero bueno, tal vez mejores el audio y bueno, sigamos entonces. Hoy sí. Disculpe, ¿y ahorita? Sí, Kenia. Sí, hoy sí, Kenia. Vaya, gracias, doctor. Disculpe, le preguntaba sobre los ejes que usted mencionaba. ¿Qué Sí. hormonas estarían delimitándolos? Es decir, ¿qué hormonas serían las principales en estos ejes? Es que, a ver, si ustedes hablan por ejemplo, se hablan del cortisol, ¿cuál sería el eje hipotálamo hipoficiario en las glándulas suprarrenales en relación por ejemplo, si yo les pregunto cuál es el eje hipotálamo hipoficiario relacionado a la liberación de cortisol, ¿cuál sería? Ajá. Sería la CRH, la ACTH y cortisol. ¿Por qué? Porque la CRH va a estimular a, a la liberación de la ACTH corticotropina, que esta va a actuar a nivel de la corteza suprarrenal para liberar el cortisol. Si yo les pregunto, por ejemplo, el eje hipotálamo hipoficiario relacionado a la glándula tiroidea, ¿cuál sería? Ajá. La TRH y la TSH. TRH, TSH, hormonas tiroideas, T3, T4, correcto. Entonces, este orden tiene que ser descrito adecuadamente. ¿Por qué? Porque ese es el estímulo esperado. No es que por ejemplo, GRH, entonces, eh, estimule preferentemente la liberación de hormonas tiroideas. No. ¿Los ejes se cruzan sí o no? Sí, claro que se cruzan, no están aislados, se interrelacionan. Por ejemplo, la hormona del crecimiento tiene que ver con las hormonas tiroideas y viceversa. Las hormonas tiroideas tienen que ver con las hormonas también, con, eh, con la hormona del crecimiento. Están interrelacionadas. Claro que sí, están interrelacionadas, pero preferencialmente un estímulo por ejemplo, el frío. El frío es uno de los estímulos que más estimula la liberación de las hormonas tiroideas. Entonces, este va a estimular la TRH y luego la TSH y esto las hormonas tiroideas. Entonces, estos son los ejes hipotálamo, hipoficiaria, entonces, y en cada tejido diana. Y así lo tienen que relacionar. Entonces, no vayan a cruzar, por favor, no vayan a cruzar hormonas hipotalámicas con hipoficiarias y tejidos dianas que no corresponden. ¿Sí? Estamos. Vale. Pues, sigamos entonces. Vamos a ver las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas es una de las hormonas que son sumamente importantes y la patología tiroidea es amplia. Existe una mayor incidencia de patología tiroidea en las mujeres. Por ahí
tienen que ver las hormonas sexuales, ¿verdad? Entonces también con esto, con la incidencia de las hormonas de la patología tiroidea. Cuando pasen por medicina interna o su servicio, van a ver muchas de estas patologías, por ejemplo, en este caso que es una enfermedad de Graves, en los cuales hay un exceso de hormonas tiroideas. Entonces, las hormonas tiroideas en exceso crean un estado catabólico que llevan a esto. Vean acá un estado de pérdida de masa muscular con los músculos intercostales casi perdidos, ¿verdad? Y otras características como pérdida de peso, una emaciación, ¿verdad? Y pérdida de masa grasa también, ¿verdad? Entonces, o al contrario, cuando faltan las hormonas tiroideas, producen un cuadro llamado hipotiroidismo. Entonces, una cosa es hipertiroidismo y otra cosa es hipotiroidismo, que es en esta imagen, que el metabolismo se enlentece y ya está creando otros cuadros asociados, ¿verdad? Relacionados a la disminución de las hormonas tiroideas. O el clásico, por ejemplo, cuando hay el bocio endémico, que antes existía mucho. ¿Se acuerdan que si ustedes les preguntan a sus abuelos o algo, cuando la sal no estaba yodada, porque obtener yodo, los alimentos que contienen yodo son los mariscos, que son más ricos en yodo, ¿verdad? Entonces, estos no todas las personas consumían mariscos y la sal no venía yodificada. Hoy sí, si ustedes ven la sal de mesa y esta sal, todo tiene yodo, ¿verdad? Y es para esto, ¿verdad? Para prevenir el bocio endémico. O el bocio congénito, el hipotiroidismo congénito, ¿verdad? Que es una de las patologías que está asociada mucho a retraso mental. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas tienen mucha importancia en la madurez del sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces, todas estas patologías las van a ver durante su rotación en el área clínica, y ya no se diga en el internado, o cuando cuando los que pasen a nivel del servicio de endocrino, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a otro señor también con un hipotiroidismo, ya con un cuadro ya llamado mixedema, ¿verdad? Un cuadro de hipotiroidismo, disminución de las hormonas tiroideas, todo el metabolismo se enlentece, ¿verdad? Hasta con pérdida de las cejas, ¿verdad? Pérdida de cabello, piel fría, piel seca, fría y otras características. Entonces, veamos, a las hormonas tiroideas, recuerden, uno de sus estímulos comienza al nivel del hipotálamo, que esto llega a estimular a las hormonas, a los tirotropos a nivel de la hipófisis. Entonces, y estos comienzan a secretar la famosa hormona tiroidea, hormona estimulante del tiroides llamado TSH, ¿verdad? La TSH también es una glucoproteína que comparte homología estructural con la LH y la FSH. Entonces, vemos bien acá cómo inicia todo. Uno de los estímulos que más interviene en esto es la temperatura. Por ejemplo, el frío es uno de los estímulos mayoritarios para que se secreten más hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque las hormonas tiroideas son termogénicas. El hecho que nosotros nos mantengamos a 37 grados centígrados es en parte gracias a las hormonas tiroideas. Entonces, otro de los estímulos que puede estar relacionado es el estado metabólico. El estado metabólico o el estado basal metabólico, entonces se interrelaciona mucho a nivel hipotalámico en el eje hipotálamo, hipófisis, glándula tiroides. Entonces, específicamente a nivel del núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular es donde se forma la TRH. Ahí se encuentran las neuronas TRH, entonces, y estas estimulan a nivel del plexo hipotálamo hipoficiario la liberación de la TSH a nivel de la hipófisis. Y la TSH llega a estimular a la glándula tiroides para que se liberen las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas conocidas como T3 y T4. La glándula tiroides no es nada más que es una glándula endocrina en forma de
alas de mariposa, ¿verdad? Con dos lóbulos y un istmo, unidos por un istmo que se encuentra a nivel por delante de los cartílagos traqueales, ¿verdad? Si ustedes se la tratan de palpar, espero que no se la puedan palpar, o sea, no, porque normalmente no se palpa. Si ya se la tocan, o algo así, entonces no se aflijan, preocúpense, porque algo malo puede estar pasando, ¿verdad? Normalmente no se toca, ¿verdad? Entonces se encuentra por delante de los cartílagos traqueales. Entonces esto está conformado por diferentes células, células que pueden tener diferente forma, pero generalmente pueden tener forma columnar o una forma cuboidal, perdón, o también una forma cuboidal dependiendo del estado. Entonces, que se encuentran agrupadas en folículos tiroideos, en los cuales en el centro tenemos un material proteináceo llamado coloide. Entonces, estos son los folículos tiroideos son los que conforman a las glándulas tiroideas. Millones de folículos de estos son en los cuales se encuentra las células periféricamente y en el centro un material proteináceo formado por la tiroglobulina, ¿verdad? Formada por la tiroglobulina. Entonces, las hormonas tiroideas son estas, entonces la T3 y la T4, triyodotironina y la tiroxina o tetrayodotironina. Estructuralmente, ¿qué son las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, a diferencia de otras hormonas, son las únicas hormonas que contienen yodo en su estructura. Si ustedes ven, es la unión de dos anillos fenólicos de las tirosinas con una cadena lateral en el anillo interno de una alanina, unidas estos anillos con enlace éter, ¿verdad? Y un grupo hidroxi en el anillo externo. En la posición 3', 5' y 3 y 5. Ojo, vean, esto es importante que ustedes se lo aprendan. No es lo mismo la posición 3 que la posición 3'. Y no es lo mismo la posición 5 que la posición 5', que es donde se encuentran los átomos de yodo. Esto en la T4 están ocupados ambos, en la posición 3 y en la posición 5, y en la posición 3' y en la posición 5'. Pero en la T3 se encuentra ocupado con sus átomos de yodo en la posición 3 y en la posición 5 y en la posición 3'. Si esto se invierte, ya crea estas posiciones de yodificación, se invierten en la T3, ya crea la T3 reversa, que es una hormona sin actividad biológica hasta el momento conocida, ¿verdad? Hasta el momento no se le conoce actividad biológica. Entonces, estas son las famosas hormonas tiroideas. Vean, cuando ustedes les mencionan las hormonas tiroideas, refiérense estructuralmente a esto. ¿Se derivan del aminoácido tirosina? Claro que sí, se derivan del aminoácido tirosina, que son dos anillos fenólicos unidos con un enlace éter acá y una cadena lateral de alanina, yodificados en las posiciones específicas, ¿verdad? La tiroxina o T4 y la triyodotironina o T3. Entonces veamos, la característica de la formación de las hormonas tiroideas es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un almacenamiento de yodo a través del cual podamos agarrar, así como el glucógeno, ¿verdad? Que se nos almacena el glucógeno. Cuando nosotros comemos, se almacena el glucógeno y de ahí sacamos glucosa para un ayuno o para cualquier emergencia. En cambio, en el yodo no. En el yodo nosotros no tenemos un almacenamiento de yodo, entonces, y a través del cual
podamos formar hormonas tiroideas. No, tenemos que estar ingiriendo alrededor de 500, por ahí 500 o dependiendo de la edad, o dependiendo del estado en una mujer embarazada cambia, ¿verdad? También ahí 500 miligramos de yodo alrededor, ¿verdad? En la dieta. Entonces, diariamente, ¿verdad? ¿Para qué? Para que éste se pueda unir a estos residuos que les mencioné, ¿verdad? De la T3 y la T4, ¿verdad? Entonces, y de ahí crear la hormona activa. Otra característica muy importante es que a nivel de los folículos tiroideos se encuentra una alta concentración de yodo, pero a nivel del plasma no. Entonces, por lo tanto, este yodo se tiene que introducir a la célula tiroidea, entonces, y luego unirse a la proteína. Y esa es la magia de la formación de las hormonas tiroideas. En el coloide, recuerden, se encuentra una proteína llamada la tiroglobulina, que es la que contiene los residuos de tirosina, los cuales se van a estar yodificando. ¿Sí? Entonces, este material aquí, que lo ven acá, llamado coloide, está nada más conformado por la tiroglobulina, ¿verdad? Entonces, que es la que se está yodificando. Veamos, ¿cuáles son los participantes en la formación de la tiroglobulina, de las hormonas tiroideas? Tenemos diferentes componentes acá. Entonces tenemos componentes, aquí tenemos a una de estas células, ¿verdad? Un tirocito, tenemos un tirocito con su extremo al nivel del coloide y su extremo hacia el torrente sanguíneo, acá. Entonces sí, ¿lo ven bien? ¿Lo ven bien, chicos? ¿Sí? ¿Lo ven bien? Vaya, perfecto. Entonces, vaya, quiero que pongan mucha atención a esto, porque las preguntas vienen de acá. Las preguntas vienen de acá en relación a estas hormonas. Entonces, aquí intervienen muchos componentes. Entonces, en esta ilustración tenemos el receptor de la hormona tiroidea, que es un receptor serpentina. Debido a que la TSH está conformada por aminoácidos y es un péptido, obviamente su receptor va a ser serpentina. Ojo, muchos se confunden con la TSH y con las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, su receptor es nuclear, las hormonas tiroideas, pero la TSH no. La TSH tiene un receptor serpentina que está acoplado, ojo, mire, está acoplado ya sea a fosfolipasa C o adenilciclasa. Dependiendo a qué enzima esté acoplado, que hay múltiples, obviamente el receptor de la hormona esteroidea está distribuido ampliamente y hay en esta célula, en el tirocito, obviamente hay miles de receptores de esto, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál sea el estímulo, así va a ser el efecto. Por ejemplo, el segundo mensajero acoplado a fosfolipasa C, ¿cuál es, chicos? IP3. IP3 o diacilglicerol, correcto, sí. IP3. ¿Y si es adenilciclasa? Creo que va a ser la adenil, quiero ver. Creo que sería AMP cíclico, no sé si estoy mal. Correcto, AMP ciclo, correcto, muy bien, AMP cíclico. Entonces, dependiendo de cuál sea ese el estímulo, entonces así va a ser el resultado. Aquí quiero que se ubiquen y tenemos al receptor acoplado a la enzima, ¿verdad? A la enzima, si es a fosfolipasa C, obviamente es que Q. Si es adenilciclasa, es que S. Y así va a ser su segundo mensajero. También tenemos un transportador llamado NIS, llamado Sodium Ioduro Importer. ¿Por qué? Porque es este transportador del que depende el transporte del yoduro en contracorriente. Como les he dicho, a nivel del tirocito, la concentración de yoduro es alta, a diferencia extracelularmente. Entonces tiene que ir en contracorriente. Y es este transportador llamado NIS,
llamado NIS, es el que favorece este proceso. Aparte de eso, también tenemos que este yodo que obviamente que se introduce a la célula, tiene que unirse a la tiroglobulina. Para unirse a la tiroglobulina, este yodo tiene que transportarse hacia el coloide. ¿Quién lo realiza? La pendrina, que es otra proteína, otro transportador que se encuentra en el borde en cepillo que da hacia el coloide. Aparte de eso, tenemos otras enzimas oxidasas que son Duox 1 y Duox 2, que por su función, en este caso, su función a nivel del tirocito o su importancia es producir peróxido de hidrógeno. Y tenemos otra enzima llamada la peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea, que es una de las enzimas que se encuentra en el borde en cepillo a nivel del, que da hacia el coloide, que es de suma importancia en la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, estos son los participantes. Veamos hoy cómo se forman. Aquí tienen el mismo esquema. Tienen el mismo esquema, solo he quitado la ATPasa, y tienen el mismo esquema. ¿Cómo inicia todo? Dependiendo de la llegada de la TSH. Por ejemplo, hay una necesidad metabólica o alguien de X motivos y esto estimula un núcleo hipotalámico para que se forme la TRH. Y la TRH obviamente llega a la hipófisis para formar la TSH. La TSH llega a su receptor en el tirocito y si este receptor serpentina está acoplado a fosfolipasa C, forma el diacilglicerol y el IP3 como segundo mensajero. Se libera esto y favorece por muchos procesos que no se los voy a comentar la formación de tiroglobulina. Si el receptor, este receptor serpentina se acopla a adenilciclasa, está acoplado, o sea, es un receptor serpentina tipo GS, obviamente su segundo mensajero va a ser el AMP cíclico. El AMP cíclico, en este caso, a nivel del tirocito, va a estimular a NIS, ¿para qué? Para que favorezca el transporte del yodo en contracorriente, entonces, en el momento que se transportan dos iones sodio. Y por eso a eso se le llama un transporte de yoduro sin porte, que aprovecha el transporte del sodio para transportar el yodo a contracorriente. Entonces, una vez transportado el yodo a nivel del tirocito, perdón, no sé si alguien levantó la mano, no. Entonces, a nivel del tirocito, este es transportado hacia el coloide por la pendrina, ¿verdad? Entonces, este transporte, ojo chicos, este transporte del yoduro o del yodo a nivel del tirocito es lo que se conoce como atrapamiento del yoduro. ¿Y por qué se conoce como atrapamiento del yoduro? Porque va en contracorriente de una baja concentración extracelular a una alta concentración intracelular. Las etapas de la formación de las hormonas tiroideas comprenden el atrapamiento del yoduro, la oxidación del yoduro, la organificación y el acople. Entonces, al momento ya tenemos el atrapamiento del yoduro. Luego viene la oxidación de este yoduro. ¿Quién hace esta oxidación de yoduro? La peroxidasa tiroidea. La peroxidasa tiroidea no es nada más que es una glucoproteína con actividad enzimática que se encuentra en el borde de cepillo de los tirocitos, dando hacia el coloide. Esta
enzima ocupa el peróxido de hidrógeno formado por DUOX-1 o DUOX-2. ¿Para qué? Para oxidar el yoduro. Entonces, una vez acá, como ustedes lo ven acá, una vez ya el yoduro oxidado, entonces este se puede unir a la tiroglobulina, a lo que se le llama organificación del yoduro. La organificación no es nada más que la unión del yodo a los residuos de tirosilos, a los tirosilos de la tiroglobulina. Si se le une un yodo a estos residuos, entonces se le conoce como monoyodotirosina. Si se unen dos yodos, se conoce como diyodotirosinas. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Entonces, la peroxidasa tiroidea es la responsable de hacer esto. Al tener una monoyodotirosina y una diyodotirosina o tironina o tirosina, entonces estas pueden unirse. Si se unen estas dos, se forma la T3. Pero si se unen dos diyodotirosinas, se forma la T4, que es la hormona que se forma en mayor proporción a nivel de la glándula tiroidea. ¿Sí? Entonces, la tiroglobulina tiene mucha importancia en esto. La tiroglobulina es la que realiza la organificación, la que organiza la síntesis de la monoyodotirosina y la diyodotirosina y la que realiza el acople. Eso significa que es la que realiza la unión de una monoyodotirosina con una diyodotirosina para formar la T3 o de dos diyodotirosina para formar la T4. ¿Sí? ¿Entendieron esto, chicos? ¿O me supe explicar? ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctor. Vale, perfecto. Vale, entonces, vean la importancia de la peroxidasa tiroidea. Hay muchos medicamentos que se utilizan para el hipotiroidismo y lo único que hacen es inhibir la formación de hormonas tiroideas, inhibiendo a la peroxidasa tiroidea. Y ahí tienen medicamentos, por ejemplo, el metimazol, el carbamazol, propiltiuracilo, que inhiben a la peroxidasa tiroidea. Si se inhibe a la peroxidasa tiroidea, las hormonas tiroideas disminuyen su síntesis. Ojo, chicos, la relación, y esto que se le grabe, la relación molar en formación de T4 relacionado a T3 es de 10:1. Eso significa que hay 10 veces más T4 que T3 a nivel de la glándula tiroidea. A nivel de la glándula tiroidea. Pero la hormona activa es la T3, no la T4. Esta T4 tiene que convertirse periféricamente en T3 para que ésta sea activa. Entonces, pero a nivel de la glándula tiroideas, la que se forma más es la T4. Por eso, cuando ustedes quieren evaluar la formación de glándulas tiroideas, no miden la T3, miden la T4 específicamente, porque es la que se está formando en mayor proporción. Si ustedes quieren valorar la hormona activa, entonces sí miden la T3. Entonces, generalmente se mandan las dos, ¿verdad? Se mandan las dos, pero dependiendo del caso, si se quiere valorar el estado, la formación a nivel de la glándula tiroidea, entonces específicamente es la T4. Veamos. Entonces, en forma resumida, acordémonos, entonces, ¿qué es las etapas de la formación de las hormonas tiroideas? Atrapamiento del yoduro, oxidación del yoduro, organificación y acople. Recuerden, dependiendo de la estimulación de este receptor, a ver, ¿qué pasaría si yo estimulo, si estimulo al receptor, pero no hay yodo en la dieta? ¿Qué es lo que pasaría al final, chicos?
no se formarían hormonas tiroideas, ¿verdad? Ah, hola. Entraría siempre el sodio. Sí, entraría siempre el sodio, obviamente por la sodio ATPasa y por otros transportadores, pero si no hay suficiente yodo en la dieta, ¿qué es lo que pasaría a nivel de la glándula tiroidea? hipotiroidismo. Sí, gracias. Ajá, un hipotiroidismo, correcto, sí, ajá, pero algo muy patológico. ¿Por No se qué forma ni la T3 ni la T4. no se forma ni la T3 ni la T4? Pero ¿qué es lo que se va a estar formando? ¿Qué es lo que se va a estar? Porque el receptor, ¿qué es lo que va a pasar si no hay yodo en la dieta? Si ustedes dejan de consumir sal yodada y ustedes dicen, no, ya no quiero consumir sal yodada y tampoco quiero comer alimentos con yodo, así, porque yo vengo de otro planeta y entonces el yodo me hace daño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de la glándula tiroideas? Entonces, que va a crecer, obviamente se le va a desarrollar un bocio, pero ¿por qué se desarrolla el bocio? El bocio ausencia de yodo. endémico. ¿Ah? Por intentar recepcionar más yodo. Ajá, pero ¿por qué aumenta de tamaño la glándula tiroidea en ausencia de la ingesta de yodo? Ujú. Por esto, miren chicos, por esto, porque el receptor al no haber yodo, se pierde la retroalimentación negativa de la que estábamos hablando al inicio. Y por lo tanto, ¿quién va a aumentar? La TRH. Y si la TRH aumenta, va a aumentar la TSH. Y la TSH va a llegar a estimular exquisitamente a este receptor serpentina que está acoplado a diferentes enzimas, entonces adenilciclasa y fosfolipasa C. Entonces, la adenilciclasa obviamente va a formar el AMP cíclico. El AMP cíclico obviamente va a estimular a NIS, pero NIS no va a transportar yodo porque no hay. Entonces, pero el receptor serpentina sí va a estimular a la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C, como se lo comentaba, la vía TSH, su receptor serpentina acoplado a fosfolipasa C, va a formar estos segundos mensajeros que al final estimulan la formación de esta proteína, que es la tiroglobulina. Y por lo tanto, la tiroglobulina va a aumentar tanto que el coloide se va a expander. Se va a expander tanto como un mecanismo de sobreestimulación, entonces, esperando que le llegue yodo. Pero como no hay yodo, entonces obviamente la TSH va a andar aumentada por las nubes. Entonces vas a hacer una sobreestimulación y va a favorecer la formación más de tiroglobulina. Y por lo tanto el coloide se va a expandir y ahí donde expande a toda la glándula tiroidea. Y viene el bocio. Entonces, relacionado, ojo, bocio significa nada más que el crecimiento de la glándula tiroidea. Cuando yo les digo bocio endémico, se refiere al bocio relacionado a la falta de ingesta de yodo, porque bocio también puede estar relacionado a hipertiroidismo. El crecimiento de la glándula tiroidea puede estar relacionada a hipertiroidismo y a hipotiroidismo. En este caso estamos hablando de un bocio endémico, aquel conocido por la falta de ingesta de yodo. Entonces, si no hay yodo acá, ¿qué es lo que sucede? Entonces existe una sobreestimulación y la tiroglobulina, ella se va a estar formando, se va a seguir formando, se va a seguir formando porque es un mecanismo independiente y es un mecanismo independiente a todo este proceso, a todo este proceso. Entonces, y eso va a expandir el coloide, va a expandir tanto el coloide que se va a ver físicamente, se va a ver como un bocio, ¿verdad? Como un agrandamiento de la glándula tiroides y la imagen que les mostré al inicio, ¿verdad? Entonces, una vez ya formada las glándulas tiroideas acá, ¿verdad? Ya se forma la T3 y la T4, ¿verdad? Estas pueden ser liberadas por transportadores. Entonces,
por transportadores, ¿verdad? Entonces, o puede ser reciclada alguna de ellas por las iodinasas deshalogenasas, ¿verdad? La tipo 1 específicamente, el cual a las que quedan, quedan unidas a la tiroglobulina porque esta se recicla, o les quitan el yodo y este yodo vuelve hacia el coloide para que se pueda unir de nuevo a la tiroglobulina. Las hormonas formadas acá en la tiroglobulina, las hormonas tanto la T4 y la T3, se vierten hacia el torrente sanguíneo y pasan hacia el plasma. Una vez hecho esto, la mayor parte de T4 se transforma en T3 a nivel periférico, ya sea a nivel hepático, ojo, a nivel hepático o a nivel intestinal. Entonces se convierte la T4 en la T3, que es la hormona activa. Entonces ven acá, hay muchas, aquí tenemos a la T4 y lo que les decía, dependiendo qué anillo, en qué posición se le quite el yodo, así eh, vamos a tener la hormona activa. A nivel periférico existen otras enzimas llamadas desyodasas. Las desyodasas hay de diferente tipo, deyodasa tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces, eso ahí lo van a estudiar. Entonces, estas son las encargadas de convertir la hormona T4 en T3 o T3 reversa. Ojo, vean, la T3 reversa es la 3,3' 5' triodotironina o T3 reversa. Entonces, que acá se le ha quitado el átomo de yodo. Entonces, al contrario de la T3 activa, que es 3, 5, 3'. Entonces, ¿qué? Esto es la hormona activa, la T3, no la T3 reversa. Dependiendo de dónde sea la posición que se le quita a este donde se quite este átomo de yodo, así vamos a obtener la T3 o la T3 reversa. Por lo tanto, yo les recomiendo que se aprendan mucho esta nomenclatura. Entonces, a nivel periférico, eso es lo que está sucediendo. Entonces, para eliminar ya estas hormonas tiroideas, ya se puede eliminar a nivel hepático a través de glucuronidinación, ¿verdad? Sulfatación y se excreta a nivel de la bilis o a nivel intestinal también. Entonces, una vez la hormona formada, que es la T3 activa, se une a su transportador, ¿verdad? A la globulina de unión a tiroxina. Entonces, se une a su transportador, pasa por el torrente sanguíneo y llega a sus tejidos diana. En sus tejidos diana, obviamente, atraviesa la membrana plasmática y llega a nivel nuclear. Llega a nivel nuclear de donde está su receptor de hormonas tiroideas. Receptor de hormonas tiroideas llega a afectar la transcripción del ADN. ¿Para qué? Para favorecer o inhibir la síntesis proteica, que es otro punto que lo van a ver en el ciclo 2. Entonces, la actividad de las hormonas tiroideas es bien importante. ¿Por qué? Porque actúa de forma sinérgica con la hormona del crecimiento y las somatomedinas para promover la formación de hueso. A nivel del metabolismo basal, aumenta la actividad de ATPasa, incrementa el consumo de oxígenos, mayor producción, ojo, miren esto, mayor producción de calor. Las hormonas tiroideas son termogénicas, Si las hormonas tiroideas disminuyen, obviamente la temperatura va a disminuir. Y van a ver una persona con hipotiroidismo, le van a sentir la piel fría. Una persona con hipertiroidismo tiene la piel caliente y sudorosa. Y de ahí van a ver la relación y la importancia de las hormonas tiroideas. ¿Cómo lo hace? Desacoplando la cadena respiratoria, favoreciendo la síntesis de UCP1, que es una proteína desacopladora. Entonces, favorece la mayor absorción de glucosa, mayor glucogenólisis, mayor gluconeogénesis y mayor lipólisis. Eso es lo que hace a nivel del metabolismo en general. Entonces, a nivel cardiovascular, obviamente, sí, favorece todo lo anterior, todas las vías metabólicas, catabólicas,
obviamente tiene que elevar el gasto cardíaco, la frecuencia respiratoria también, ¿verdad? Una vasodilatación y aumento de la adrenalina. Entonces, a nivel del sistema nervioso central es indispensable, ojo chicos, indispensable en el desarrollo del sistema nervioso central. Un niño con hipotiroidismo congénito, entonces tiene una gran probabilidad, si no se corrige a tiempo, de padecer de retraso mental o deficiencia mental. Entonces, de ahí viene el gran término del cretinismo, ¿verdad? Entonces, es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central las hormonas tiroideas. Entonces, vemos acá ya para terminar, que ya son las 8:30, entonces vemos acá un exceso de hormonas tiroideas. Recuerden, ¿las hormonas tiroideas son necesarias? Sí, son necesarias. En condiciones, en concentraciones normales son necesarias porque mantienen nuestro metabolismo. Pero cuando hay un exceso, producen esto, que en este caso es un estado llamado enfermedad de Graves, entonces que produce una sobreestimulación de las hormonas tiroideas que crea un catabolismo exagerado, una emaciación, pérdida de masa muscular y pérdida de tejido adiposo también, de masa grasa, ¿verdad? Y al contrario, veamos a la otra moneda, el bocio endémico, el que le estaba comentando, ¿verdad? Que aquí hay una hiperplasia del coloide. ¿Por qué? Porque una sobreestimulación, al no haber ingesta de yodo, se sobreestimula el receptor. ¿Y esto qué es lo que hace? Formación más de tiroglobulina, que es la que expande el coloide y que se ve fenotípicamente, se ve así físicamente, como esto, ¿verdad? Entre más se sobreestimule y más el coloide se expanda, obviamente la glándula tiroidea puede crecer tanto como esta figura. O el bocio, el hipotiroidismo congénito, que crea un cuadro llamado cretinismo endémico, ¿verdad? En el cual hay falta de crecimiento, falta de desarrollo del sistema nervioso central hasta llevar hasta un retraso. Ven este niño con una macroglosia así significativa, ¿verdad? Entonces sí, con unas facies características, ¿verdad? Bueno, chicos, nos quedamos acá. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas ya para terminar? 8:30. Sí, doctor, tengo una pregunta. Sí, dime. En el caso, vaya, hemos visto la importancia de esa glándula para el metabolismo, pero en el caso de las personas a las que se les tiene que extirpar la glándula tiroidea, ¿qué hay? Pues hay famoso Levotrix, que son hormonas tiroideas, que el Levotrix, el levotiroxina, que es prácticamente la hormona tiroidea. Sí, la venden en la farmacia, en cualquier farmacia. Entonces ya hay solución. Entonces si se extirpan, obviamente, en el caso de tumores o en el caso de, más en el caso de tumores, siempre hay una solución y se tiene que ingerir hormonas vendidas, formadas sintéticamente, ¿verdad? Levotiroxina. Entonces, y eso sustituye a la hormona tiroidea. Obviamente, cuando se extirpa las hormonas tiroideas, también se llaman de paso las hormonas paratiroideas. ¿Otra pregunta? Roxana, Brendali. Sí, mi pregunta es solo ¿por qué en las mujeres se da más el hipotiroidismo? Todo el mundo quisiera saber esa pregunta, pero supuestamente esa respuesta, pero está relacionada más a las hormonas sexuales femeninas. Entonces, pero específicamente algo concreto no se sabe. ¿Otra pregunta? Hola. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, chicos, los dejamos acá. Ya son las 8:30. Gracias por su atención. Oyen, y nos estamos viendo el próximo jueves. Oyen, con la segunda parte de esto. Gracias, doctor. Pasar el día. Bueno, Gracias, feliz doctor. día. Cuídense. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día.
Gracias, doctor. Feliz día. Solo una consulta. No sé si nos podría facilitar las diapositivas, porque en el transcurso de la clase se vieron bastante borrosas. Por supuesto, sí, sí, con gusto, ya sabes, Ceci, que yo siempre les doy las diapositivas. Muchas gracias. Entonces, sí, sí, se las voy a pasar. Se las voy a poner en el apartado, como siempre, en el apartado les voy a poner diapositiva en las referencias bibliográficas. Entonces, ahí se las voy a poner. Ok.